Vamos a orar juntos. Dios nuestro Padre Santísimo, que nos amas, que estás en los cielos. Estábamos lejos de ti, en medio de pecados, pero tuviste misericordia de nosotros y nos amaste. Y Jesucristo, tú has cargado todos nuestros pecados en nuestro lugar, y en la cruz, por tu sangre preciosa, nos has limpiado perfectamente de todos nuestros pecados y nos has salvado sin nuestras obras, entregándonos la esperanza tan grande y gloriosa de ir al cielo eterno. Por toda esta gracia te damos gracias. Esta hora, nosotros que hemos sido redimidos por tu sangre preciosa, nos hemos reunido ante ti para alabar tu amor y tu gracia tan grande, aprendiendo tu palabra y también para llevar la comunión santa en el Señor. Por esto también te damos gracias. Te pedimos que cuides a cada uno de nosotros, permitiendo la gracia adecuada, necesaria a cada uno, y te pedimos que nos sostengas, que nos edifiques por medio de la guía del Espíritu Santo. En muchas partes del mundo, los hermanos y hermanas están predicando el Evangelio teniendo muchas dificultades. Te pedimos que los cuides y que estés con ellos, apoyándolos con tu poder para que puedan predicar el Evangelio muy valientemente, a fin de que muchas almas sean salvas para tu gloria, para cumplir tu gran obra. A los hermanos que predican tu palabra, también te pedimos que les permitas tu palabra y tu ayuda, y a los hermanos y hermanas que estén delicados de salud, tanto carnal como espiritualmente, te pedimos que los sostengas para que el resto de vida puedan tener otra oportunidad para vivir para ti. Te pedimos que nos permitas la palabra necesaria a tiempo. Esta hora también te pedimos que nos hagas entender tu voluntad y también cómo debemos ser delante de tus ojos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Vamos a buscar en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2. Nuevo Testamento, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27 y 28. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 27, leamos. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os engañe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Hasta ahí. Esta vez he visitado bien a Mongolia, a las iglesias. Muchos ancianos, diáconos y muchos hermanos nos han acompañado. Yo también, creo que después de 6 años visité Mongolia. Están 37 iglesias en Mongolia y están muchos misioneros de Mongolia que están predicando el Evangelio. Por causa del clima o diversas dificultades, están predicando el Evangelio muy diligentemente. Muchas almas están recibiendo la salvación. He visto todo eso. El retiro se realiza en 4 lugares, así me han dicho. Esta vez hay un complejo juvenil en el Parque Nacional de Ulaanbaatar. Hemos comprado ese lugar
y lo hemos remodelado muy bonito. Hemos reparado el edificio pequeño que ya estaba ahí. Hemos edificado 3 grandes edificios nuevamente. Está muy bonito. Los misioneros y los predicadores no solamente predican la palabra, sino también obedecen y también hacen sacrificios, ¿no? Haciendo servicios. Y por eso muchos hermanos lo toman como ejemplo a seguir y así hacen muchos servicios. Lo he visto con mis propios ojos. Y también hemos construido muchos grandes edificios y pregunté cuánto se ha costado y ya me olvidé el número total, pero se ha gastado como $280 americanos por un metro cuadrado. Un poquito más de eso. ¿Lo pueden creer? La construcción últimamente, ¿no? Cuesta mucho. Entonces solamente han comprado los materiales y los hermanos y los pastores han construido ellos mismos. Y el pavimento también. 200 metros de pavimento. Ellos solamente tomaron prestado algunas herramientas para hacer ellos mismos. Los hermanos lo han hecho madrugando, ¿no? Pasando toda la noche trabajando. Y el interior también. Yo pensé que los profesionales lo hubieran hecho, pero fueron los hermanos. Y también el edificio de la iglesia de Ulaanbaatar, también en el centro de la ciudad de Ulaanbaatar están construyendo. Y los hermanos mismos están construyendo, están haciendo las cosas que los profesionales harían, ¿no? Y en caso de Corea, por lo menos se gastaría como $1,150 americanos por un metro cuadrado. Pero allá, en promedio, están planeando para construirlo $350 americanos por un metro cuadrado. Se ha subido mucho el precio en realidad, pero los hermanos están trabajando por toda la noche. No son expertos, no son profesionales, pero ellos lo han aprendido en la línea y también ellos hacen el pavimento ellos mismos y lo han hecho muy bonito. Ellos saben, lo hacen todo. Dios le ha permitido tanto la sabiduría como la fuerza, como el corazón valiente. No solamente han recibido la salvación, sino también ellos, para el Evangelio, para la iglesia, ellos se están esforzando así, voluntariamente. Y por eso yo creo que es la iglesia muy ejemplar entre muchas iglesias de Mongolia, ¿no? En la iglesia, entre las iglesias primitivas del Nuevo Testamento también hubieron iglesias muy ejemplares como de Filipo o de Tesalónica, ¿cierto? ¿No? No solamente recibieron la salvación en dificultades, sino también ellos tomaron ejemplo de los apóstoles y también del Señor. Y por causa de eso, muchas otras iglesias tomaron ejemplo de estas iglesias para crecimiento de la fe y también para la predicación del Evangelio. En la Biblia está escrito así, ¿no? Entonces, nuestros misioneros también. Durante el verano allá hay tormentas de arena. Esta vez también, cuando fuimos, hubo tormenta de arena. Nos sorprendió mucho esto. Y estaría muy peligroso estar afuera cuando hay una tormenta. Y por el invierno baja hasta como 40 grados Celsius bajo cero, hasta 50 grados Celsius bajo cero. Hace un par de años, 5 millones de animales murieron congelados. Entonces, en promedio, baja hasta 30 grados Celsius, hasta 40 grados Celsius bajo cero. El verano está muy corto y el invierno dura largo.
Entonces, a pesar de eso, han evangelizado y muchos han recibido la salvación. Y los misioneros han dicho así, que ellos están muy felices por estar ahí como misioneros en Mongolia. Y yo al principio yo dudaba eso, pero esta vez también ellos me han dicho así, igual como la vez pasada cuando fui. Y el hombre no siente felicidad por comer o beber bien, ¿cierto? ¿No? Al ver la obra de Dios, que las almas reciben la salvación predicando el Evangelio, así sentimos en el corazón la felicidad y agradecimiento y así podemos soportar las dificultades también. Y entonces yo esta vez también lo he podido presenciar. Entonces nosotros, todas las iglesias, tenemos que aprender de ellos, tenemos que predicar el Evangelio muy diligentemente y también tenemos que hacer todo lo posible para la iglesia y para el Evangelio, ¿no? Haciendo sacrificio de nuestro cuerpo y tiempo, también materialmente. Vamos a entonces hoy continuar con el tema de la semana pasada sobre la vida de cristiano salvo, renacido. Hoy también les voy a hablar un poco más sobre la vida del cristiano salvo, renacido en el Señor. Lo primero que tenemos que saber después de recibir la salvación es que no solamente hemos recibido la salvación por la gracia del Señor, sino también que el Señor que nos ha salvado está con nosotros, nos gobierna. Hasta que vayamos al cielo, Él nos guía. Y esta vida, ¿no?, en el Señor. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Jesús es la vid, nosotros somos sus pámpanos, pegados en la vid. Así les he hablado. Y la semana pasada también he hablado sobre la vida en Cristo, el Señor. He hablado también de la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿no? Hemos sido uno en el Espíritu Santo como salvos, santos, ¿no? Esto es el cuerpo del Señor, la iglesia, y Jesús es su cabeza. La cabeza y el cuerpo no pueden estar separados, ¿cierto? ¿No? La vid y los pámpanos también. La vid sin los pámpanos no puede llevar frutos. Y un pámpano, si no hay tronco, si no hay la vid, no puede hacer nada. La cabeza y el cuerpo también no pueden estar separados. El cuerpo sin cabeza no puede ser, ¿no? Y el cuerpo sin cabeza, ¿qué va a hacer? ¿Sin la cabeza puede hacer algo? Así que la relación entre el Señor y nosotros es absolutamente necesaria, absoluta, ¿no? Estando lejos del Señor no podemos hacer nada y el Señor sin nosotros no va a hacer nada. Esto es un misterio en realidad. Los que no han recibido la salvación, los que no han nacido de nuevo no pueden entender esto. Por eso, ¿qué es lo que es vivir en el Señor? Lo tenemos que entender muy claro y también el Señor nos lo dice porque es posible que un salvo esté lejos del Señor. Un niño después de nacer no puede estar lejos de su familia, ¿cierto? ¿No? De hecho, no tiene fuerza para estar lejos. Entonces tú ya has nacido, entonces no salgas de la familia, no salgas de la familia. No es necesario en realidad decirle, porque no puede. Pero nosotros los salvos hemos renacido espiritualmente, pero tenemos la carne tan fuerte, ¿no? Entonces esta carne, después de recibir la salvación, hasta que tengamos un poco de crecimiento del espíritu, la carne siempre va a estar contra la obra del Espíritu Santo, against, contra, ¿verdad? Entonces, Gálatas 5:16 ha dicho, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí, ¿no? El hombre interior quiere hacer la voluntad de Dios, quiere obedecer, pero nuestra carne, el viejo hombre, no lo quiere hacer. Entonces siempre se oponen entre sí. Por eso entonces, estar en el Señor a nuestro cuerpo no le gusta, a nuestra carne. Ir a la iglesia, orar, leer la Biblia y obedecer, todas esas cosas en realidad a nuestra carne no le gustan. Y ahí
tenemos que invertir, sacrificar nuestro corazón, tiempo, nuestro material y por eso a la carne no le gusta, quiere hacer lo que quiere hacer la carne y todavía en nosotros hay esa naturaleza. Por eso el apóstol Pablo también ha dicho, ¿no? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y para sujetarlo, tenemos que estar fuerte espiritualmente. Si el espíritu está fuerte, entonces puede vencer su carne. Así que permaneced en el Señor. ¿Esto qué quiere decir? El hombre interior quiere obedecer la palabra del Señor, quiere permanecer en el Señor, quiere vivir bien, pero si la carne está demasiado fuerte, si la fe no crece, entonces la carne siempre le va a estar arrastrando, ¿no? Entonces, algunas personas por un tiempo vienen a la iglesia muy inteligentemente, pero después ya no vienen. Y después de repente aparecen también. Y después otra vez desaparecen. Hay personas así, ¿no? Entonces no sabemos si ellos de verdad hayan recibido la salvación o no. Si alguno está entrando y saliendo de la casa, entonces eso es un problema, ¿cierto? ¿No? La iglesia es su casa. Así que hoy, sobre permanecer en la palabra del Señor, vamos a hablar un poco. En Juan 2:27, en el versículo que leímos en un principio, ahí dice, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Vosotros, aquí dice, se refiere a la iglesia. En 1 Juan capítulo 1, versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión, fellowship, ¿cierto? Es la reunión, la comunión que tenemos. Entre la gente del mundo, ¿no? Tiene sus grupos, ¿cierto? ¿No? Club. Entre los ricos, entre los pobres, para ganar dinero, entre los políticos, ¿no? Entre los que tienen negocio. Cada uno tiene su grupo, ¿cierto? ¿No? Como su comunión. Los salvos, entonces, tenemos esta nueva comunión. Por eso en la primera Corintios capítulo 1, versículo 9, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nos ha salvado y nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. En el mundo tenemos que tener la comunión con la sociedad, ¿cierto? ¿No? Entonces, de la misma manera, nosotros los salvos tenemos la comunión con Jesús el Señor, ¿no? Y ahí el Espíritu Santo obra para renovarnos cada día nuestro corazón y nuestra vida, ¿no? Entonces nuestra comunión no es humana, sino con su Hijo Jesucristo, ¿no? Y con Dios. Esta comunión se llama la iglesia. Así que sea rico, sea pobre, sea educado, sea sin mucha educación, como sea su nacionalidad, como sea su color de piel, aparte de todas esas cosas carnales, ¿no? Solamente por haber recibido la salvación. Como dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ¿verdad? Cuando vayamos al cielo, todas esas condiciones carnales ya no van a haber, van a desaparecer. En el cielo ya no va a haber como blanco, negro, o amarillo, alto o bajo, ya no va a haber. Los bonitos o pobres, ¿van a ver eso? No, claro que no. Seremos todos hermosos, más que los ángeles. Y seremos tan gloriosos como el Señor. Ya no va a haber la discriminación. Todos nosotros seremos hijos de Dios, alabando la gloria de Dios, y ahí estaremos para siempre. Entonces, esta vida del cielo, ¿no? Podemos imaginar. En la primera de Corintios capítulo 2, versículo 9, dijo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios, entonces, a los que ama, para nosotros, ha preparado cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
ni han subido en corazón de hombre. Con esta mentalidad del mundo que tenemos actualmente, no podemos describir el cielo. Por muy hermoso que sea la cosa de este mundo, va a ser menos que 1% de la hermosura del cielo, ni un 0.1% de las cosas del cielo. Va a ser completamente diferente, ya no va a ser comparable. Así que para entrar en ese reino, hemos sido redimidos, ¿no? Y antes de entrar en ese reino, mientras vivimos en este mundo, tenemos que estar unidos, superando las condiciones carnales. Como Dios nos ha amado, tenemos que amarnos los unos a los otros, y así tenemos que siempre estar unidos. De eso se llama la comunión. Es muy hermosa la comunión. Así que en el versículo que leímos, 1 Juan, capítulo 2, versículo 27, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. La unción, por supuesto, que es el Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 10, Dios ungió con Espíritu Santo y con poder. Ahí dice así. Entonces, nosotros los salvos hemos recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Señor nos lo derrama poco a poco. Más y más, la unción en vosotros, el Espíritu Santo en vosotros, a eso se refiere. Cada uno de nosotros lo tiene en su corazón, y también entre el grupo de los salvos está el Espíritu Santo. No tenéis necesidad de que nadie os engañe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Entonces, nosotros al recibir la salvación, por la obra del Espíritu Santo hemos entendido la gracia de Dios. Así hemos sido salvos, ¿cierto? ¿No? Entonces, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, ahí dice, hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, hemos anhelado la salvación, y hemos escuchado el Evangelio y hemos entendido. Y el que nos hizo entender y nos hizo creer fue el Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo de Dios nos dio a entender, nos hizo entender. No fue por nuestra inteligencia. Dios nos ha ayudado a entender. En Hechos capítulo 16, cuando el apóstol Pablo en Filipo, cuando estaba predicando a las mujeres junto al río, ¿no? Entonces una mujer llamada Lidia estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, le hizo entender Dios. ¿Por qué a Lidia? Porque ella tenía un anhelo en su corazón. Quería recibir la salvación, quería entender la verdad. Por eso Dios le abrió su corazón. El Espíritu Santo le abrió y le hizo entender. Y después el Espíritu Santo estuvo en su corazón. Está ahí en el corazón. Así que Efesios 3, del 17 y el versículo 16 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su interior. Tenemos que creer que el Espíritu Santo está en nosotros, y este Espíritu Santo cada día nos fortalece en nuestro hombre interior, nos hace entender la palabra de Dios, nos guía a la verdad. Por eso se llama el consolador, ¿cierto? ¿No? El ayudador, el que nos ayuda, the helper. Nos ayuda a nuestra debilidad, nos enseña, nos protege, nos guía, nos apoya. La unción misma, el Espíritu Santo, os enseña todas las cosas. Que enseña todas las cosas significa que no solamente se refiere a la gracia de Dios que nos hizo entender en el momento de recibir la salvación, sino también nos da el crecimiento de la fe, nos hace entender la voluntad de Dios y nos enseña uno por uno lo que tenemos que hacer como cristianos salvos. Nos enseña todo. Entonces, esto no quiere decir que nos hace entender estando solo leyendo la Biblia, todo lo que leamos. No, a eso no se refiere. Obviamente, cuando oramos y leemos la Biblia, Dios nos hace entender lo que necesitamos, ¿cierto? ¿No? Pero acá dice vosotros, o sea, en el grupo Dios nos hace entender las cosas.
¿Por qué nos reunimos cada domingo? ¿Solo para ver el rostro del pastor? No, claro que no. Tampoco para ver a los ancianos tan simpáticos, tampoco a los diáconos, tampoco a los, ¿no?, amables hermanos. O sea, eso también es importante, pero lo primero importante es para aprender la palabra. Entonces, en coreano, iglesia tiene significado de grupo en donde aprendemos, ¿cierto? Para aprender del Espíritu Santo tenemos que reunirnos cada vez. Entonces, tenemos que siempre recordar que hemos aprendido. En la casa también hay que repasar. O sea, tenemos los sermones subidos en el internet, en la línea también. En el celular podemos ver las prédicas una y otra vez, ¿no?, repetidamente. Cuando hay libros buenos, yo no lo leo una vez solamente. Lo leo 2 veces, 3 veces, así, ¿no?, subrayando también. Y si me gusta una frase, la leo una y otra vez. ¿Por qué? Porque son bonitas las palabras. En la palabra también, la prédica, ¿no? Si la leemos una vez solamente y después ya pasamos, entonces se nos olvidan muchas cosas. Después la volvemos a escuchar y había esta palabra también, y así, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra memoria, nuestro recuerdo no es perfecto, por eso es necesario escucharlo repetidamente. La unción misma os enseña todas las cosas, el Espíritu Santo nos enseña. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Qué quiere decir? En la iglesia, obviamente, se requiere los que enseñan. No se refiere a que no necesitemos quien nos enseña. Hay en la Biblia también, ¿no?, los que enseñan y los que reciben la enseñanza. Dios ha escogido a sus predicadores, a los pastores y los maestros, pero ellos, primeramente, ellos tienen que entender, orando la palabra, ¿no?, por la guía del Espíritu Santo, y tienen que enseñar la palabra entendida, porque si no fuera así, no habría ningún beneficio. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No se refiere a que nosotros no necesitemos aprender de nadie, sino que no necesitamos la enseñanza humana, aparte de la enseñanza del Espíritu Santo. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma, el Espíritu Santo, os enseña todas las cosas. El Espíritu Santo nos enseña. A veces entendemos las cosas orando o en nuestra vida, ¿no?, aprendemos algo. Y cada vez que nos reunimos al aprender la Biblia, el Señor nos enseña muchas cosas. Entonces, es verdadera y no es mentira. Es verdadera y no es mentira. La enseñanza del Espíritu Santo es verdadera y no es mentira. Y yo entonces puedo decirlo confiadamente, que entre las cosas que se enseñan en la iglesia nuestra, obviamente los pastores pueden equivocar en sus palabras, pero los contenidos más importantes, ¿no?, son verdaderos y no son mentiras. Porque en los contextos más importantes, si nos equivocáramos, sería muy peligroso eso, ¿no? Y los que oyen también se dan cuenta rápidamente. A eso no está bien, así, ¿no? Ellos pueden discernir. Por eso tampoco podemos enseñar cualquier cosa o cosas equivocadas. Entonces, la enseñanza del Espíritu Santo son cosas necesarias para nuestra vida cristiana, las cosas provechosas, ¿no?, esas palabras, verdadera y no mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces, hay personas que hablan mal de nosotros, ¿no?, que dicen que somos como herejías o sectas, cosas así. Y nosotros decimos también que Jesús mismo también, fue acusado como un hereje y por eso lo mataron crucificado. El apóstol Pablo también. Querían matarlo porque pensaban que el apóstol Pablo era la cabeza de los herejes. En la historia del cristianismo también, los católicos, por causa de la política, han matado a muchos cristianos. Eso sale en la historia de la iglesia.
En segunda de Pedro, capítulo 2, dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, dice ahí, los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. En Romanos capítulo 2 también lo dice así, ¿no? Con la injusticia, ellos van contra la verdad. En nuestro tiempo también hay muchas situaciones así. Los incrédulos también hablan mal de los salvos, pero entre los que se dicen creyentes también persiguen a los cristianos salvos y entre el pueblo escogido de Dios, ¿no? El diablo obró para matar al Hijo de Dios, ¿no? Entre los cristianos que no han nacido de nuevo, el diablo va a obrar también y para perseguir a los cristianos salvos, ¿no? Perseguir la obra del Espíritu Santo, la obra del Evangelio, para que las personas no puedan recibir la salvación. Pero en el internet tenemos toda nuestra prédica subida, ¿cierto? ¿No? En las prédicas de domingo, de miércoles, de retiro, están todas ahí expuestas. Entonces, que ellos busquen si hay algo equivocado ahí, ¿no? ¿Cierto? Ellos ni siquiera escuchan, solamente hablan mal de nosotros. Y en Mokpo estuve 5 años, en Gwangju 3 años, en total 8 años. Y entre todas las iglesias, sin importar la denominación, se juntaron para ir contra mí. Entonces yo les dije un día, por favor que me inviten para que yo pueda decir para que yo también pueda saber en qué me equivoqué, y para que ellos puedan ser convencidos, ¿no? Para que yo pueda defenderme, pero ellos no me llamaron nunca. Solamente hablaban mal de mí, pero por la guía de Dios, muchas personas, gracias a Dios, han podido recibir la salvación a pesar de esa situación. Entonces todo fue en vano, ¿no? De todos modos, en nuestra iglesia también tenemos muchos libros que se venden en la librería, ¿no? Claro, hay mucha palabra bonita y muy buena, muy provechosa, pero hay también hay cosas que no coinciden, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que no porque tenemos la fe excelente más que ellos, solo creo que estamos en una época en donde podemos entender naturalmente más cosas que la gente de la antigüedad. Yo lo sé claramente por eso. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces, permanecer en la enseñanza del Señor es permanecer en el Señor. Y en la enseñanza del Señor hay palabras que tenemos que obedecer, ¿cierto, no? La enseñanza del Señor la tenemos que guardar en nuestra vida y nuestro corazón. Eso es permanecer en el Señor. En Juan 15, 7, Jesús, que ha dicho permaneced en mí, dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿cierto? Si el Señor permanece en nosotros, así nosotros permanecemos en el Señor, entonces su palabra permanece en nosotros también. La palabra permanece en nosotros. ¿Qué quiere decir? No solamente se refiere a escuchar, sino también a obedecer. Obedecer a la palabra es vivir en el Señor. Voy a hablar de esto un poco más. El versículo 28 dijo, y ahora, hijitos, permaneced en él. Eso se repite, ¿verdad? Ahora, hijitos, permaneced en él, en su enseñanza, a eso se refiere, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. En la iglesia, en la enseñanza de la iglesia, la palabra, la enseñanza del Espíritu Santo y obedecer su palabra, todo eso es la vida en el Señor. Y si permanecemos en el Señor, entonces se va a revelar todo. Si nosotros hemos permanecido en el Señor, en la iglesia, y si hemos hecho el papel de miembro de la iglesia, si hemos obedecido o no, todo eso se va a revelar, se va a descubrir. El Señor podría venir hoy mismo, entonces se va a descubrir todo, si hemos permanecido realmente en el Señor o no. Cuando nos reunimos, estamos todos aquí físicamente, ¿no? Pero algunos tienen su corazón en otro lado, ¿cierto? Eso no está obedeciendo al Señor. Está escuchando, pero no está obedeciendo. Eso tampoco es la obediencia. Tampoco es la vida en el Señor.
¿Para qué aprendemos la palabra? ¿Solamente para tener mucho conocimiento? No, es para obedecer. Lucas 6:46. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En su boca dice Señor, Señor. Claro, sí, pero no quieren poner por obra la palabra del Señor. Señor dice, ¿no? Señor, ¿qué quiere decir? El amo, ¿cierto? El dueño. En hebreo, el Señor, esa palabra tiene el significado de cargar, ¿no? Encima de la cabeza. Así. Abraham, su esposa Sara, le llamaba a su esposo Abraham Señor. Sara, entonces, cuando hablaba de otras personas, ella decía mi Señor, refiriéndose a su esposo. Y así le obedecía. Entonces, Señor se refiere a la cabeza. Entonces, aferrarnos en la cabeza, ¿cierto? Con la boca dice Señor, pero no obedece a la cabeza, solo siempre hace lo que quiere hacer. Me llamáis Señor, Señor con su boca, ¿no? Y no hace lo que yo digo. Entonces, tomando un café, una taza, Señor, dicen, ¿no? Con un pedazo de manzana, dicen, Señor. Yo cuando fui al centro de oraciones, los teólogos, ellos, cuando se apagaba el fuego, ellos decían, Señor, Señor. Y cuando se estaba cayendo, también decían, Señor, Señor. Está bien que le llamen al Señor, pero toda su palabra, ¿ellos obedecen al Señor? Toda su palabra es hueca. Todos son mentiras. Así que, ¿me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El Señor reprendió así. Permaneced en Él. Cuando venga el Señor, cuando se manifieste el Señor, todo se va a descubrir si hemos permanecido en el Señor o no. Así que hay que entender la palabra y obedecerla, y hay que vivir en el Señor para que cuando el Señor venga podamos tener confianza, para no tener la vergüenza. Esto es lo que dijo. Así que tenemos que aprender qué es lo que es permanecer en el Señor. Y así tenemos que realmente vivir. Esto es algo muy natural de nosotros, ¿no? Solo porque hemos recibido la salvación. Los que no han recibido la salvación ni siquiera pueden imaginarlo. Juan 14, vamos a buscar en la Biblia. Juan 14, versículo 26. Juan 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús, cuando estaba en el mundo, los discípulos de Jesús, los apóstoles, escuchaban la palabra que salía de la boca de Jesús y cada día lo escuchaban, ¿no? Habrán sido muy felices ellos, ¿no? Ellos escucharon la palabra tan preciosa, directo, ¿cierto? Pero Jesús decía que Él se iba. Entonces los discípulos decían, entonces, ¿qué con nosotros? Estaban muy preocupados. Por eso Jesús a cada uno de sus discípulos les dijo, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si Él no fuera, no vendría el Espíritu Santo. Él tenía que irse para enviar al Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, el Espíritu Santo, ¿no? Él os enseñará todas las cosas. Todas las cosas. Y Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En Juan 16, 12,
Jesús dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Los discípulos escuchaban la palabra de Jesús, pero no las entendían. Todavía no entendían. Poco a poco iban entendiendo, pero ¿por qué? Porque no podían sobrellevarlas. ¿Y por qué causa? Porque Jesús enseñaba del Espíritu Santo, pero ellos todavía no tenían el Espíritu Santo. Por esa razón no podían sobrellevarla. Por muy buena que sea la palabra, los que no han nacido de nuevo solamente dirán, qué bonita la palabra, y así se le va a pasar la palabra. No pueden sobrellevar la palabra, no pueden entender el significado verdadero. Por eso, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, toda la verdad. En Juan 16, 13 dijo así, ¿no? Entonces, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor decía muchas cosas, pero sus discípulos obviamente se olvidaron de muchas cosas, ¿no? Durante 3 años y medio ellos habrán podido recordarlo todo. Claro que no, se habrán olvidado, pero el libro Mateo, el Evangelio de Mateo, fue escrito por uno de los 12, Mateo, el publicano, ¿no? Y después Marcos no fue uno de los 12, pero en Jerusalén había aposento alto de Marcos, ¿no? La madre de Marcos era muy rica. En el aposento alto se podía juntar como 120 personas para orar. Tener un aposento alto así tan grande significa que era muy rico, ¿verdad? Entonces ahí los hermanos recibieron, fueron llenos del Espíritu Santo, y así empezó la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Entonces la madre de Marcos, su hijo Marcos, ¿no? Y él era el sobrino de Bernabé, así está escrito, ¿no? Entonces, por un tiempo él le acompañaba al apóstol Pablo, pero después se alejó por un tiempo y después se juntó otra vez con el apóstol Pablo para servir a los apóstoles, Marcos, ¿no? Y después el apóstol Pablo le amaba tanto a Marcos. Él escribió el libro del Evangelio de Marcos, ¿cierto, no? Muy excelente. Y Lucas, ¿por quién fue escrito? Lucas, ¿no? Hechos, ¿por quién fue escrito? Por Lucas. Entonces, el libro del Evangelio de Lucas y el libro Hechos, los dos fueron escritos por Lucas. Lucas, se dice que él fue un gentil y también un médico. Él le acompañaba al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo siempre tenía enfermedades en su cuerpo, y parece que Dios por eso le envió a un médico. Entonces este médico, Lucas, en Hechos dice, nosotros fuimos a tal lugar, y en ese nosotros está incluido Lucas también, porque él fue el que escribió Hechos. Después de Lucas, Juan. ¿Quién escribió el libro del Evangelio de Juan? Entre los 12, el más joven, ¿cierto? El que se presentaba a sí mismo, el discípulo más amado de Jesús. Entonces, estos 4 evangelios de Jesús hablan de la vida de Jesús desde el nacimiento, ¿no? En Lucas está escrito las cosas que sucedieron cuando Jesús todavía era niño y hasta la crucifixión, hasta la resurrección, ¿no? Entonces, ¿cómo fue escrito todo eso? Cuando ellos estaban siguiéndole a Jesús, todavía no se había escrito nada, ni una palabra. En nuestro tiempo, los periodistas, cuando los presidentes o los políticos muy famosos anuncian algo muy importante, ellos escriben muy rápido, ¿cierto? Entonces, en aquel tiempo, los discípulos de Jesús, cuando Jesús hablaba, ellos habrán escrito así, tan rápido como los periodistas de nuestro tiempo.
¿Habrán grabado su voz? Claro que no, no hicieron nada. Entonces, ¿cómo pudieron escribir tan detalladamente? Jesús ha dicho, ¿no? Cuando el Espíritu Santo venga, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Todas las cosas que el Señor había dicho se había olvidado, pero el Espíritu Santo cuando vino les recordó todo claramente. Por eso pudieron escribir. El apóstol Pablo, cuando Jesús andaba en el mundo, él ni siquiera lo conoció. Hay gente que dice que este hijo del carpintero que murió en la cruz es Mesías. Hay gente tan mala así. Él decía, ¿no? Según ellos, Mesías tenía que venir al mundo como rey de los reyes, ¿cierto? Para conquistar el mundo, para hacer el reino de Cristo en la tierra. Así era la idea general de Mesías. Pero este hijo de carpintero que murió en la cruz, según ellos, ¿no? Era Mesías. Estos merecen morir, él decía. Entonces fue a Jerusalén, cuando le apedrearon a Esteban, él estaba ahí, ¿no? Él también estaba de acuerdo, y en Damasco se decía que había los creyentes de Jesús, entonces él quería ir ahí recibiendo la autoridad de parte de los sacerdotes. Él fue a Damasco y en el camino se cayó. Jesús se manifestó ante él. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Durante tres días, él fue ciego. Después el Señor le abrió los ojos, ¿no? Le hizo creer en Jesús y lo levantó como el gran apóstol de los gentiles. Es quien escribió 14 libros del Nuevo Testamento. Entre los personajes del Antiguo Testamento, Moisés fue el más excelente. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo es el más excelente. Entonces, desde que se encontró con Jesús hasta ser decapitado en Roma, toda su vida de apóstol Pablo fue entregada para el Señor. Fue un gran apóstol. Entonces, ¿cómo pudo escribir 14 libros del Nuevo Testamento? El Espíritu Santo le enseñó todo. La segunda de Corintios capítulo 11. El apóstol Pablo dijo, ¿no? Que él conoció el tercer cielo. Este cielo donde andan, donde vuelan las aves, los aviones, es el primer cielo. Y las estrellas están en el segundo cielo. Y el tercer cielo se refiere al mundo espiritual, el cielo eterno. En el Apocalipsis capítulo 4 también al apóstol Juan, Dios le dijo, ¿no? Sube acá. Y él vio todo el cielo. Y en Hechos capítulo del 4 hasta el Apocalipsis, él le mostró todo. Entonces, el apóstol Pablo, cuando Jesús estaba vivo todavía, él ni siquiera lo conoció. Sin embargo, el Espíritu Santo le enseñó todo para que pudiera escribir el Nuevo Testamento. Todo fue escrito por el Espíritu Santo. Así que, cuando venga el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Todo fue escrito por el Espíritu Santo. Por eso toda la Escritura es inspirada por Dios. Y la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Recibieron de Dios y escribieron. Así fue la Biblia. Entonces, el Espíritu Santo a nosotros también nos enseña constantemente. Por medio de la palabra escrita, por la guía del Espíritu Santo, ¿no? Por medio de la Biblia, por medio del Espíritu Santo, nos enseña. En la 1 Corintios capítulo 2, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Es decir, por un ejemplo, en nuestro tiempo hay muchos perros, ¿no? Mascotas. Y la gente lo trata como un miembro de su familia, lo ama tanto. Y de hecho, a veces me hace sentir celo. Lo aman tanto. Tratan un animal como un hombre. Cuando un perro se enferma,
Entonces lloran, lo llevan al hospital, pagan como miles de dólares para la operación. También preparan la ropa para cada estación y también lo llevan a estética. Y cuando mueren hacen funeral. Hay agencia de funeral también, ¿no? También hay para los perros, y en nuestro tiempo también hay seguro para los perros. Lo tratan como hombres, lo siento, pero están en realidad, ya han pasado un poco, y es exceso. Perro es perro, no tienen que tratarlo como hombre. Por mucho que lo trate como un miembro de su familia, cuando el dueño tenga algún problema y está muy afanado, el perro conoce esa situación, entiende esa situación. Oye, perro, yo tengo un negocio y estoy en peligro, por favor, ora por mí. Entonces el perro entiende eso. De hecho, no entiende nada. De hecho, ni siquiera entiende qué es lo que es el negocio. El hombre lo entiende, pero el animal no. Entonces, las cosas del hombre son entendidas solo por los hombres, ¿no? Y las cosas de Dios, los hombres no las saben, no las conocen. Entonces, estamos en otra dimensión. El hombre y los animales estamos en otras dimensiones, y entre nosotros y Dios también hay esta diferencia. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu Santo. Así que sin que haya la ayuda del Espíritu Santo, nadie puede entender nada de la Biblia, por mucho que lea. Y también tampoco significa que el hombre va a entenderlo todo solo por tener el Espíritu Santo. Cuanto va creciendo su fe, cuanto va obedeciendo también, va entendiendo uno por uno. Si obedece uno, entonces entiende uno. Si obedece dos, entonces entiende dos. Si no obedece nada, entonces todo lo que ha escuchado también se va a quitar. Entonces los niños, ¿cómo podrán entender los libros para los universitarios? Tiene que crecer para entender las cosas. Cuanto va creciendo, va a entender más. Cuanto obedece, va a crecer, y cuanto crece, va a obedecer. Si obedece tanto, entonces va a obedecer tanto. Algunas personas por muchos años aprenden la Biblia, pero después preguntan cosas que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque se ha olvidado todas las cosas que han aprendido. ¿Por qué se ha olvidado? Porque nunca ha obedecido. No se han convertido en sus propias. Por esa razón, en la iglesia de Dios, siempre hay la enseñanza del Espíritu Santo. En Juan capítulo 5, 39, Jesús ha dicho: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así ha dicho, ¿no? Entonces, Jesús, cuando dijo esto, solamente existía el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no había sido escrito, ¿no? Entonces Jesús se refirió al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento había muchas cosas escritas, ¿cierto, no? La creación de Dios, la palabra sobre el diluvio, y también la Torre de Babel, el que escogió a Abraham, el comienzo de la historia de Israel. Muchas cosas fueron escritas, pero entre todas ellas, la más importante es el Antiguo Testamento. ¿Qué significa? El antiguo pacto, ¿no? La antigua promesa. ¿Qué fue prometido? Que Dios enviaría a Cristo al mundo. En Génesis, el descendiente de la mujer va a quebrantar la cabeza de la serpiente. El descendiente de la mujer se refiere a Jesucristo, ¿no? Que iba a nacer del vientre de la Virgen, que iba a romper la potestad del diablo, de Satanás. Y en Génesis capítulo 4, Abel, cuando dio el sacrificio de un cordero,
Dios lo recibió. Eso se refiere también a Jesucristo, el Cordero. Entonces, así, en figuras, en forma de símbolo y sombra. Israel, cuando salió de la tierra de Egipto, ellos tuvieron la Pascua, ¿no? Echaron la sangre en la puerta, así. Cuando Dios vio la sangre, el desastre sobrepasaba de ellos. En Corintios capítulo 1 Corintios 5, 7, por eso dijo, nuestra Pascua, quien es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y Moisés también dijo, profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. Y profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Los que no aceptan a Cristo van a ser destruidos. Y en la Biblia también estaba escrito toda la vida de Jesús, que iban a ser en Belén, que cómo va a ser la vida de él, sobre la crucifixión, que él iba a redimir los pecados del hombre, que iban a resucitar en 3 días, que iba a ascender al cielo, la segunda venida de Jesús también. Todas las cosas ya estaban escritas en la Biblia. Entonces, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y son las que dan testimonio de mí, testimonio de Jesús. Entonces, el Antiguo Testamento es la palabra sobre el plan de Dios de enviar a Cristo al mundo. Y el Nuevo Testamento, los 4 libros del Evangelio, testifican de Jesús, quien vino al mundo para testificar de Dios, quien murió derramando la sangre y por su sangre redimió a los pecadores y resucitó y rompió la potestad de la muerte, nos dio la evidencia creíble y ascendió. En el libro de Hechos, después de la ascensión de Jesús, el Espíritu Santo vino al mundo. Y a través de los salvos el Evangelio se ha predicado. Esa historia sale en este libro, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento, las epístolas hablan de la obra de Dios a través de las iglesias, ¿no? Entonces, toda la Biblia habla de la salvación de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo a través de Cristo, ¿no? Todo eso está escrito muy detalladamente en toda la Biblia. Así que el Espíritu de verdad, Él dará testimonio acerca de mí. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Así que todo el libro del Nuevo Testamento habla de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a través de los salvos que han recibido la salvación antes que otros, predica el Evangelio. A través de Jesucristo se ha hecho la obra de la gracia, de la redención. Nos hace entender esa gracia y forma la iglesia del Señor, el Espíritu Santo. En Juan 15, 26 dice, el Espíritu de verdad, Él dará testimonio acerca de mí, ¿verdad? La obra más importante del Espíritu Santo es testificar de Jesús, quien murió en la cruz y resucitó, para que la gente reciba la salvación. Así que 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, dice, el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Ya, entonces, el Espíritu Santo enseña todas las cosas, hasta lo profundo de Dios, el misterio profundo de Dios que no podemos entender. Hasta eso el Espíritu Santo nos enseña. Así que nosotros recibimos la enseñanza del Espíritu Santo constantemente, y esto es algo muy importante. Juan 16, 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando venga el Espíritu de verdad, nos guía a toda la verdad. No a siniestra, tampoco a diestra, sino recto. A toda la verdad. Y no hablará por su propia cuenta. No habla de su cuenta, sino también habla solamente lo que el Señor le ha dicho, ¿no? Lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Todas las cosas que han de suceder también están escritas, ¿cierto? ¿No? Entonces, entre las epístolas están escritas las cosas del fin del mundo,
las señales del fin del mundo también están escritas, ¿no? En el Apocalipsis también habla hasta del fin del mundo, hasta las últimas tribulaciones, que todo el mar va a ser contaminado, todo ser viviente va a morir y aparecerá el anticristo, hará a la gente recibir la marca en la derecha o en la frente, y a todo aquello que no la recibiere la va a matar, y así probablemente va a gobernar el mundo. Y por el terremoto, gran terremoto, todos los edificios se van a derrumbar, y por causa de falta de agua la gente morirá, por también epidemia mucha gente va a morir, y últimamente toda esta tierra se va a convertir en casi como el infierno en la tierra, ¿no? Y en el Apocalipsis, al final, habla del juicio final de Dios. Y en el capítulo 21 dice, un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y así habla del cielo eterno. Entonces después el Señor vendrá por segunda vez y guiará a todas las personas salvas al cielo eterno. Todas esas cosas el Señor, el Espíritu Santo, nos enseña. Tenemos que ir aprendiendo del Espíritu Santo. Entonces, permanecer en la enseñanza del Espíritu Santo es muy importante. Obedecer a la palabra aprendida es permanecer en la enseñanza del Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Se refiere a Adán, un hombre. Por causa de su pecado, Adán se ha convertido en pecador por pecar. Y todas las personas que nacieron en Adán nacen pecadores. Así que por causa de desobediencia de un hombre, todas las personas del mundo nacieron pecadores. Nosotros también hemos nacido pecadores. Desde el nacimiento somos pecadores, ¿cierto? Pero si también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hemos nacido en Adán. Hemos nacido en medio de pecados. Y tenemos también esta naturaleza innata de pecar, pecaminosa. No hay nadie que peque aprendiendo, ¿cierto? Tenemos esta naturaleza pecaminosa. Sin que nadie le enseñe, uno sabe enojarse, pelear, o ser celoso, también mentir, ¿no? Todas esas cosas salen naturalmente por ser pecador. Al tratar de hacer algo bueno, no le funciona. Aunque tenga una decisión muy firme, no lo puede hacer. Y en el caso de pecado, aunque no lo quiera hacer, le sale naturalmente. ¿Por qué? Ya es pecador. Es árbol malo, entonces da frutos malos. Después será juzgado e irá al infierno. Pero un hombre, Jesús, vino al mundo. El justo, Jesús es justo, ¿no? El justo murió en la cruz y resucitó. Y así, por la muerte de Jesús, por su sangre derramada, limpió eternamente nuestros pecados, hizo la redención por nosotros, resucitó y nos ha dado la vida nueva. Entonces, antes de morir, Jesús era unigénito, el único hijo, pero después de su muerte y resurrección, ya no es unigénito, sino el primero de entre muchos. Por eso Jesús, a las mujeres que vinieron a la tumba de Jesús, dijo, ve a mis hermanos, my brethren, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, my Father and your Father. No se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿no? Nuestro Dios es su Dios, mi Dios, su Dios, mi Padre, su Padre. Jesús ha dicho así. Mi Padre, mi Dios, es vuestro Dios. Mi Padre es vuestro Dios. Esto es algo muy asombroso, ¿sí o no? Dios, el creador de todas las cosas, ha sido mi Padre por causa de Jesús. Jesús ahora ha sido el hijo primero, el primer hijo, como lo dice en Romanos 8. Nosotros somos sus hermanos, hermanitos. Entonces,
éramos pecadores en Adán, pero hemos sido hechos hijos, como justos en Jesús. En Génesis capítulo 2, Dios le dijo a Adán, ¿no? Dijo, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, y le mandó, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, como quieras. Entre ellos había también el fruto del árbol de la vida, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entre todo árbol, todos los árboles, si él hubiera comido del árbol de vida, entonces hubiera vivido para siempre. Mas el del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. ¿Por qué? Porque Dios, quien hizo todas las cosas, dijo, no comerás de esto. Se refiere a la soberanía de Dios. Dios, quien dio todas las cosas, ¿no? A él tenía que agradecer. ¿Y cómo podía demostrar su amor? Obedeciendo a la palabra de Dios, ¿no? Pero el diablo vino y dijo, come, no vas a morir. Dios ha mentido. Si lo comes vas a ser sabio como Dios. Dios por serlo te prohibió comerlo, ¿no? Fue creado a la imagen de Dios con el propósito de hacerlo como Dios, ¿cierto? ¿No? Y entonces antes de ser como Dios, el hombre no siente la satisfacción. Puede hacer cualquier cosa del mundo, puede ganar mucho dinero, tener mucho honor, mucha autoridad. ¿Por todo eso va a sentir felicidad o satisfacción? No, jamás va a sentir la satisfacción. ¿Por qué? Porque su espíritu ha sido creado a la imagen de Dios. Por lo tanto, el hombre antes de ser como Dios no va a sentir la felicidad, la satisfacción. Los animales, si están satisfechos, si están llenos de su barriga y si están cómodos, si tienen su pareja, entonces están satisfechos. Y si se hace como líder de un pack, de un ganado, entonces ya está satisfecho. Ya no tiene otra demanda. Pero los hombres podemos tener muchas cosas, pero no sentimos satisfacción. ¿Por qué? Porque el espíritu que ha sido creado a la imagen de Dios tiene que obtener la vida eterna. Y tiene que tener la esperanza de ir al cielo de Dios, al reino de Dios. Y después de recibir la salvación, el hombre puede ser hecho hijo de Dios, ¿cierto? Para recibir la gloria de Dios. Entonces, antes de ser así, antes de ser como Dios, no va a tener la satisfacción. Entonces, Dios creó al hombre a la imagen de Dios para que sea como Dios. Entonces, hay que obedecer, sujetarse a la palabra de Dios para ser como Dios. Eso es la manera. Humillados delante del Señor y Él los exaltará, ¿cierto? Si obedecemos absolutamente, Dios va a exaltarnos para ser como Dios. Pero el diablo mete cizaña, ¿cierto? ¿No? Cómelo, no vas a morir. ¿No? Es rico. Vas a tener la sabiduría. Dios siente celo por si ustedes sean como Dios. Así metió cizaña entre Dios y el hombre. Él quería ser como Dios y fue expulsado. Por eso hizo esto. Pero cuando Dios mandó, a Eva todavía no existía, pero entonces el diablo, ¿a quién fue? A Eva, ¿cierto? ¿No? Si hubiera ido a Adán, no se hubiera caído. Entonces la mujer es un poquito más sencilla, ¿no? Por eso se cae más fácil. Así que el diablo ya sabía su punto débil. ¿Cómo no lo iba a saber? Cuando no estaba con Adán, cuando estaban ahí, dijo, ahora es el momento. Y la serpiente del huerto de Edén no era como la serpiente como de ahora. Era muy astuta y parece que tenía una apariencia muy bonita. Entonces, seguramente habrá dicho, Miss Hawa, Miss Eva, good morning, buenos días. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ella había escuchado de Adán. Oh, no, podemos comer, pero solo Dios ha dicho, no comerás de esto. Entonces, miren qué tan astuta es el diablo. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?
hay que poder comerlo todo, no comer nada, tiene que ser uno de los dos. Pero ¿cómo puede Dios mandar así? Qué raro es Dios. Así, metió cizaña. Pero Eva dijo, pero puedo comer. Solamente Dios dijo, no comerás de él, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Cuándo le dijo que no tocara? Dios no lo había dicho. Ella misma la metió ahí. No sabía exactamente. Por eso, los que no saben exactamente de la Biblia siempre meten su pensamiento, quitan algo de la Biblia. Siempre lo hacen. En el día que de él comieres, ¿qué dijo Dios? Ciertamente morirás. Pero la mujer dijo, ni le tocaréis para que no muráis. O sea, estaba dudando, no tenía certeza. Si no sabía bien, entonces hubiera dicho, yo no sé, Dios nunca me ha dicho, entonces ve a Adán para preguntarle. Hubiera dicho así, ¿no? Pero podemos comer, ella dijo. O sea, ella se puso a sí mismo en la misma posición que Adán. Dios dijo, tú, a ti, ¿no? A Adán le dijo, nunca dijo a ellos. Por eso, el diablo dijo, bueno, esto es la oportunidad. Entonces puso a la mujer a la posición del hombre diciendo, no moriréis, no moriréis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Pruébalo, está rico. Ya entonces ya se engañó la mujer. Se ve bueno para comer, también bonito para los ojos y tan bueno para... Entonces después de comer ya se ha puesto un poco raro, un poco extraño. Entonces, amor, pruébanlo. ¿Qué es esto? Del árbol de la ciencia de vida. ¿Qué? Dios lo prohibió. Si lo comemos, morimos. Ay, entonces, ¿qué pasa? Yo ya lo comí. Me vas a morir entonces. Entonces voy a morir yo. ¿Y cómo vas a vivir solo? Si vivimos juntos. Y si morimos, tenemos que morir juntos. Entonces lágrima cayó. Pruébalo. Entonces Adán, su corazón se debilita. Y bueno, ya vamos a comer. Ya se comió. ¿Actuó bien? Seguramente habrá sido así, ¿no? Entonces, de todos modos, el problema es que la serpiente a través de la mujer le hizo caer a Adán. Entonces, aunque haya sido la palabra de su esposa, si fue la palabra de Dios así, entonces él no lo hubiera comido. Y si Adán no hubiera comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, aunque su esposa le hubiera... entonces a Eva hubiera muerto y Dios le hubiera dado otra mujer, ¿cierto? ¿No? Pues eso no sale en la Biblia, solamente como de broma le dije. De todos modos, Adán desobedeció a Dios. Por eso Dios le dijo a Adán, te dije que no lo comieras, pero tú le obedeces a tu mujer. ¿La palabra de tu mujer es más importante que mi palabra? Has obedecido a tu mujer y tu mujer ha obedecido al diablo. Y ese mismo día ellos murieron. ¿Qué murieron? El espíritu. Se ha cortado la comunión con Dios. Vete de aquí. Y ya no mereces vivir en el huerto de Edén. Entonces el hombre que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal no tenía que comer del árbol de vida también, ¿no? Entonces al último de Génesis capítulo 3, cuando Dios expulsó a los hombres del huerto, dice, puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, la espada encendida. Si alguien entraba, moría. Entonces el camino al árbol se guardaba por los querubines y la espada encendida. Eso era la tragedia.
por causa de desobedecer a la palabra de Dios. Por la desobediencia de un hombre. No solo Adán murió, sino muchas personas murieron, se han constituido pecadores. Por ser pecador, comete pecado, y por causa de pecado será juzgado y será destruido. Entonces Dios no lo ha dicho así nada más. Dios envió otro hombre, ¿cierto? ¿No? ¿Por qué? ¿Para qué? Para salvar a todas las almas en Adán. Tomó prestado el vientre de la Virgen. Jesús entonces, como justo, para morir en lugar de los pecadores vino. Jesús entonces, en lugar de los hombres, ha guardado todos los mandamientos, los 10 mandamientos. Nunca ha cometido pecado, pero Él cargó los pecados de todas las personas, cargó los pecados del mundo y murió en la cruz. Entonces ese juicio lo recibió. Él, por la muerte de un justo, pagó por salvarnos. Entonces, Filipenses 2, del 7, del 6, dice, el cual, siendo en forma de Dios, él era como Dios, y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, habiéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Adán, estando cómodo, desobedeció a Dios, ¿no? Tenía muchas cosas que comer. Pero Jesús, siendo sin pecado, murió como el peor pecador, el más miserable en la cruz, ¿cierto? En Hebreos 10:7 dijo, he aquí, como en el rollo del libro está escrito de mí, se refiere al Antiguo Testamento, tal como Dios había dicho, para hacer la voluntad vine. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesús, muriendo en la cruz, derramando la sangre, nos perdonó de nuestros pecados. Eso es la voluntad de Dios. Y entonces vino para hacer la voluntad. En Juan 5:30 dijo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús ha dicho así. La voluntad, ¿a qué se refiere? Morir en la cruz. Mateo 26:39. Jesús, antes de ser crucificado, dijo en su oración así, no sea como yo quiero, sino como tú, Padre. No sea como yo quiero, sino como tú. Hasta murió obedeciendo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Adán, estando en comodidad, desobedeció a la palabra y así se hizo pecador. Pero Jesús, bajo tanto dolor, obedeció hasta la muerte. Jesús obedeció. Adán desobedeció ese pecado, ¿no? Jesús lo cargó, lo solucionó por medio de obediencia y muriendo en la cruz. Limpió perfectamente el pecado. Y por la resurrección nos ha dado la vida nueva. Jesús es justo. Nosotros, al recibir la salvación, en Jesús hemos recibido el perdón de los pecados y al mismo tiempo hemos sido justificados, hemos sido justos. En Adán éramos pecadores y los salvos, por un hombre Jesús, por obediencia, hemos sido justos, hemos sido justos. ¿Y por qué Dios lo habrá hecho así? Para salvarnos de la desobediencia, para que seamos hijos obedientes. Por eso Jesús murió. Por la muerte de Jesús en la cruz, redimió a los pecadores de desobediencia y los ha constituido justos para que obedezcan. Jesús entonces, muriendo en la cruz, por su sangre nos ha salvado. ¿Para qué nos ha salvado? ¿Saben esto? Para que obedezcamos como justos. Para que obedezcamos. Para que seamos restaurados de desobediencia a justicia, de desobediencia a obediencia. Hemos sido justos, entonces tenemos que vivir como justos, ¿no? Un justo, ¿cómo puede cometer pecados? Por eso en Juan 14, vamos a buscar en la Biblia, Juan 14:23.
Juan 14, 23. Leamos juntos. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Jesús ha dicho: el que me ama. ¿Quién? ¿A quién se refiere? El salvo, ¿no? El salvo le ama al Señor. Me ama Jesús, pues su vida entregó, para salvarme su sangre vertió. En 1 Juan, capítulo 4, 19, dijo: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El Señor murió en la cruz y nos amó de esa manera y nos ha salvado. Por esa razón le amamos al Señor. Jesús le dijo a Pedro, ¿no? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro negó 3 veces a Jesús. Por eso le preguntó 3 veces: ¿tú me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces Pedro, de verdad, le amaba al Señor, le amó al Señor. El Señor murió por él y resucitó. Por eso ahora él pudo morir por él, tuvo el corazón valiente, también merece, tuvo derecho para hacerlo. El que no ha recibido la salvación no tiene el derecho para morir por el Señor no le permite. El que no ha recibido la salvación, aunque muriera por el Señor, iría al infierno. Entonces, no teniendo el derecho para morir por el Señor, no tiene que morir por el Señor, ¿cierto? Pedro entonces recibió la salvación, ya tuvo el derecho para vivir por el Señor y morir por el Señor. Predicando el Evangelio, él fue crucificado al revés, así se dice, ¿no? El que me ama, mi palabra guardará. El salvo ha sido hecho justo, le ama al Señor, por amarle al Señor, guarda la palabra del Señor. Mi Padre le amará. Entonces, nosotros, los salvos, le amamos al Señor, le guardamos su palabra. Y si guardamos su palabra, el Padre nos ama. El primer amor fue por salvarnos, ¿verdad? Y el salvo, si guarda la palabra del Señor, entonces Dios le va a amar más, aún más. Entre muchos hijos, ¿no? Hay hijos muy rebeldes, hay hijos también obedientes. Entonces en Malaquías capítulo 3 dice: los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que les sirve. ¿Cierto? Dios aprecia al hijo que le sirve. Si obedecemos a su palabra, Dios nos va a amar. Esto es el segundo amor. Y si recibimos el amor de Dios, nos va a ir bien en todo, de verdad. Al que le ama, el hombre quiere darlo todo, ¿cierto, no? El hijo rebelde no obedece, entonces si dice: papá, dame esto, entonces no le puedo, no le quiere dar, pero hay que darle. Y si obedecemos la palabra de Dios, Dios nos va a amar más. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El Señor vendrá y se va a llevar a Él para estar en el cielo eterno. El hombre quiere estar con el amado para siempre con Él, ¿cierto, no? Entonces, los salvos, nosotros vamos a estar en el cielo eternamente con el Señor. Para esto el Señor nos ha creado el cielo. Entonces nos ha salvado para que los que desobedecían fueran justos, obedientes. ¿Cierto? Perdonando el pecado de desobediencia, muriendo en la cruz. Pues, ¿aún así no quieren obedecer? Versículo 24, leamos juntos. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Por qué no guardan? ¿Por qué no aman? Por no haber entendido el amor del Señor, ¿cierto? No guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amar al Señor es amar al Padre Dios, y guardar la palabra del Señor es guardar la palabra del Dios Padre.
Es lo mismo. Por eso, en Efesios capítulo 2, versículo 2, dice, príncipe de la potestad del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los hijos de desobediencia opera potestad. El Espíritu Santo obra en medio de los salvos obedientes. Pero, 2 Corintios 10, 5, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todos nuestros pensamientos son cautivados por el Espíritu Santo para obedecer a Cristo. Nosotros a veces obedecemos la palabra del Señor, a veces desobedecemos, a veces obedecemos tanto y tanto todavía no. Nuestra obediencia es muy imperfecta. No tiene que ser así. Dios quiere obediencia perfecta, entera. Al rey de Israel, Saúl, Dios le había mandado. Le ordenó. ¿No? Israel, después de salir de Egipto, durante 40 años en el desierto, los soldados amalecitas le perseguían para matar a los que iban detrás, ¿no? Iban como para secuestrarlos. Siempre les molestaba, por eso Dios lo recordaba. Entonces le dijo al rey de Israel, Saúl, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene. Hasta los animales, mátalo todo. Dios ordenó. Pero el rey Saúl fue y mató, pero dejó vivir al rey Agag. Y los animales también. Los malos los mató, pero los buenos los dejó. El mandamiento de Dios fue matarlo todo. Entonces, el profeta Samuel vino. Entonces le dijo, yo he cumplido la palabra de Jehová, yo he obedecido todo. Pero se escuchaba, me va. Los animales se escuchaban, las vacas. Entonces, ¿qué es ese sonido? Eso. Los mejores los hemos guardado para dar como sacrificio a Dios. Es mentira. Dice que obedeció la palabra de Dios, pero Dios espera la obediencia entera, la perfecta. En nuestro corazón y en nuestra vida, si hay cosas que no son correctas delante de Dios, desobediencia, todas esas cosas tenemos que quitar. A nosotros también nos dice así. En el Antiguo Testamento, ¿no? Dios mandó matar a todos los amalecitas. Esto parece un poco cruel, ¿no? Pero no lo tenemos que entender así tal cual. Tenemos que aprender espiritualmente. En nuestro corazón, en nuestra vida, todas las cosas que van contra Dios, todas las cosas que desobedecen, ¿no? Toda la desobediencia, tenemos que quitarlo todo de nuestra vida y de nuestro corazón. Es una orden del Señor para que sea la obediencia perfecta. Pero si guardamos un poquito y si fingimos como si hubiéramos obedecido, Dios nos demanda obediencia entera. Si hemos recibido la salvación, si somos cristianos salvos, entonces, si el Señor nos ha perdonado eternamente de todos nuestros pecados, entonces tenemos que limpiar todo nuestro corazón y vida de toda desobediencia. Esto es obediencia perfecta. Para esto nos ha salvado. Esto es vivir en el Señor. ¿Entienden? Ya ha pasado mucho el tiempo, entonces tenemos que terminar. Entonces, hermanos, ya nosotros no somos hijos de desobediencia. Tenemos que ser como hijos salvos, obedientes a la palabra de Dios. ¿Entienden, no? Dios espera obediencia de nosotros. Así que, 1 Pedro, capítulo 1, 14, dijo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La vida obediente es la vida santa. Así que tenemos que permanecer en la enseñanza del Espíritu Santo, en la obediencia, en la unción, ¿no? Tenemos que permanecer.
tenemos que limpiar de toda desobediencia para que podamos estar sin nada que avergonzarnos delante del Señor cuando venga Él. Vamos ahora juntos para terminar. Dios nuestro Padre misericordioso, vivíamos lejos de ti, en medio de pecados, y éramos tus enemigos por causa de nuestra conducta mala, pero tú nos has salvado, y en Cristo nos has permitido la redención perfecta y la salvación eterna, y nos has hecho tus hijos, nos has entregado la esperanza del cielo eterno. El resto de nuestra vida también te pedimos que nos ayudes para que podamos despojarnos de todas las cosas que tú aborreces, de toda desobediencia, de todas nuestras cosas, todas esas cosas que están en nuestro corazón de nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes a que podamos obedecerte, amándote, para que podamos agradarte, para que podamos glorificarte. El resto de nuestra vida queremos que todo sea para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén.